bienvenidos a la segunda clase de Tantra. Y en esta clase vamos a profundizar un poquito más. Entonces, habíamos quedado en la clase anterior que Tantra es un proceso de prestar atención, de conectar con la indagación. Entonces, en este proceso de prestar atención vamos a comenzar como a observar a qué es a lo primero a lo cual le tengo que prestar atención. En la clase anterior habíamos hablado de la respiración, que si yo le presto atención a la respiración y me conecto con la respiración, voy a poder observarme y voy a poder ejercitar la concentración. Pero tengo que prestarme atención a mí, porque debo aprender a observar mi totalidad. ¿Cómo es mi totalidad? Mi totalidad está entre luces y sombras. Hay una parte que es sumamente luminosa, pero hay otra parte que es sumamente sombría. Entonces esa parte que tiene muchas sombras, muchas veces no es la que elijo ver, sino que elijo ver aquella que es más luminosa. Todos de alguna manera anhelamos conectar con la luz, pero no puedo conectar con la luz sin aceptar que existe la oscuridad. No puedo ir hacia la parte más luminosa sin entrar en la profundidad de mi parte más oscura. ¿Cuál es la parte más oscura del ser humano? El egoísmo. El egoísmo, que es esa manifestación de esa oscuridad, que es la energía que provoca las situaciones más horribles del planeta. Por egoísmo es que se produce la guerra, por egoísmo es que se produce la conquista, por egoísmo es que se manifiesta la sensación de carencia. El egoísmo es algo que nos lleva a estar siempre en un estado de separación. Entonces, si yo no observo mi egoísmo y creo que en mí no existe el egoísmo, entonces nunca voy a poder trabajar en verdad mi parte oscura. Entonces, si yo no indago aquí, jamás voy a poder ir hacia la totalidad, porque lo que me divide es el egoísmo. Cuando estoy sintiendo, por ejemplo, competencia, es egoísmo. Cuando estoy sintiendo comparación, es egoísmo. Cuando estoy sintiendo celos, es egoísmo. Cuando estoy sintiendo carencia, también lo es. Porque el egoísmo viene del ego. Estoy habitando el ego y no estoy habitando el ser. Cuando estoy habitando el ego, sucede que estoy totalmente separada y desvirtuada de quién es mi realidad última. En el Tantra siempre se habla de la realidad última. ¿Cuál es esa realidad última, esa verdad última? No la voy a encontrar afuera, sino que la voy a encontrar dentro. Y esa verdad última la voy a encontrar cuando indago en mí y cuando voy hacia adentro. En esa indagación profunda, en esa observación de este ego que me separa y que me divide y que me genera constantemente un querer, porque estoy queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean. Y cuando estoy queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean, hay sufrimiento, porque estoy queriendo que o estoy queriendo que no. Entonces eso comienza a separarme de lo que es. Porque ¿cuál es la verdad última? Que todo esto que estamos viviendo en este momento, en este instante, es una ilusión, es un juego. Es parte de simplemente una experimentación y una exploración de los distintos aspectos de la divinidad. Entonces, cuando estoy en este juego, en esta exploración, ¿qué es tan importante? Nada lo es. Pero cuando voy a la observación, en esta indagación de qué es aquello que más me divide en el no quiero la muerte, no quiero la enfermedad, no quiero la carencia y no quiero la soledad. Entonces constantemente estoy luchando para que esto no suceda. La muerte, que es casi un tabú,
donde el miedo a la muerte muchas veces paraliza, el miedo a morirme, a cómo morirme y el miedo a que se muera alguien que amo. Entonces, mejor no pienso y mejor no lo hablemos. La enfermedad es como ese miedo constante a enfermarme o a que alguien más se enferme, porque cambia mi realidad completamente y desestabiliza de alguna forma ese equilibrio que creo que sucede. La carencia es cuando estoy posicionado en un lugar donde no tengo porque creo que no tengo lo suficiente. Porque la pregunta en verdad es, ¿y cuándo va a ser suficiente? A veces es, no tengo el conocimiento suficiente, no tengo las experiencias suficientes, no tengo el dinero suficiente, no tengo las cosas suficientes. ¿Y cuándo sería suficiente? Y la sensación de soledad. Esa sensación de soledad es, voy a terminar solo, tengo miedo a la soledad en un futuro, entonces por eso estoy a veces en vínculos que no me hacen feliz, que no me permiten ser la mejor versión de mí. ¿Por qué? Porque si lo suelto, ¿qué pasa? Quizás si lo suelto, una de las cosas que suceda es que me quedo sola. Pero puedo estar con muchas personas, igual estar solo, puedo estar a solas conmigo y sentirme en totalidad y en plenitud, porque la soledad va a estar vinculada con qué me estoy identificando. ¿Me identifico con mi ego o me identifico con mi ser? Si me identifico con mi ser, me abrazo, observo mi oscuridad y mi luz y me acepto. Este proceso de la aceptación es complejo, porque cuántas veces nos cuesta aceptar nuestra realidad de hoy, nuestra realidad de este presente. Nos cuesta aceptar el cuerpo, nos cuesta aceptar las relaciones como sean, los vínculos o las relaciones laborales o las amistades, nos cuesta aceptar y constantemente en esa falta de aceptación me separo y me divido porque juzgo y critico. Cada vez que aparece el pensamiento de crítica y de juzgamiento, me estoy separando y me estoy dividiendo, porque me estoy comparando. Aparece el egoísmo, entonces soy mejor que, hago las cosas mejor que, entonces hay como una actitud ante algunas personas de superioridad, pero ante otras hay una actitud de inferioridad, porque si me comparo por un lado, inevitablemente me comparo para el otro. Entonces en el egoísmo que aparece esto de necesito sentirme bien porque no me acepto en mi totalidad, entonces voy hacia la comparación con alguien más que quizás esto no lo tiene tan resuelto y yo sí lo tengo resuelto. Entonces me siento, como, ¿qué es lo que hace el ego? El ego se infla, se activa y me empieza a generar una ilusión de que soy mejor que. Pero eso inevitablemente no pasó mucho tiempo, que inevitablemente voy a ver lo otro, donde quienes tienen más resuelto, quienes tienen mejor situación intelectual o económica o laboral o de conocimiento, lo que sea. Entonces en esa comparación que en un momento fue de superioridad, ahora es de inferioridad y no termino de aceptar quién soy. Porque constantemente estoy en ese proceso de estar dividido y separado. El Tantra lo que hace es llevarnos hacia la indagación y hacia la observación de estos aspectos de mí y de poder aceptar. Pero no es una cuestión mental la aceptación. No es que yo pueda decir, está listo, ok, ya entendí intelectualmente, entonces me acepto. Entonces acepto mi cuerpo, entonces acepto mi personalidad, acepto mi realidad, acepto mis vínculos. No funciona así. El Tantra nos invita a la propia experimentación y exploración, porque solamente cuando voy hacia adentro a descubrir y a explorar, y en ese descubrir, poder descubrirme y poder conquistarme, y en ese descubrirme, conquistarme, ser ese buscador que busca quién soy en verdad y cuál es mi verdad última, cuál es mi realidad última. Entonces,
Tantra utiliza distintas formas para acompañarnos en el proceso del entendimiento. Porque me acuerdo que yo le preguntaba a mi maestro, pero no entiendo cómo es posible que de esta forma al principio me lo explicaban así y experimentábamos esto, y luego me lo explicaban de esta otra manera y experimentábamos esto, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces la respuesta era: sucede que si yo le voy a explicar matemática a un niño que está en primero de escuela, se lo voy a explicar con 2 manzanas verdes y 2 manzanas rojas, y entonces en esa visualización va a poder comprender 4 manzanas. Entonces, cuando vamos a secundaria, ahí podemos utilizar la abstracción para explicar la matemática con fórmulas. ¿Está equivocada la matemática cuando se explicaba con las manzanas? No, es lo mismo. Lo único que primero, para la interpretación del buscador, de acuerdo al nivel que el buscador tenga, va a necesitar determinadas formas. Y en esas formas es como va a poder interpretar lo abstracto. Entonces, en este viaje del Tantra comienza con símbolos. Y los símbolos son las distintas deidades que se presentan. Entonces las deidades no es que en verdad sean las deidades, sino que es un símbolo de una energía que se explica para que haya una comprensión mayor de la energía que se está hablando. Cuando se nombra la presencia de Shiva, que es la conciencia, y de Shakti, que es la presencia, que es el cuerpo, en esta expresión donde nuestra mente piensa en imágenes, podemos tener imágenes claras y concretas de qué se está hablando. Porque no podemos ir directamente a yantras, que son formas geométricas que explican lo mismo. O no podemos ir hacia simplemente los mantras y a través de los mantras la vibración energética en el cuerpo y llegar al entendimiento a través de ahí. De acuerdo a la evolución del buscador es como vamos a ir utilizando los diferentes símbolos y formas para esa explicación. Entonces, cuando se empieza a transmitir la verdad, que se empieza a comunicar la verdad absoluta de quien ha encontrado la verdad en sí mismo, y acá voy a traer una frase de Prabhuji que dice: aunque las palabras de quien ha alcanzado la realidad de su propia alma puedan servir de ayuda, nunca serán suficientes. Nada en este mundo puede suplantar la percepción directa de la verdad. Y ahora le voy a explicar. Significa que, por ejemplo, tengo ganas de conocer la India, muchos deseos de conocer la India, entonces voy a una conferencia de una persona que vivió mucho tiempo en la India y que viene a contar la experiencia. Entonces empieza a hablar del río Ganges, de cómo nace, donde nace Mama Ganges, cómo es su transcurso, cómo es tan puro cerca de las montañas y cómo se transforma cuando llega a los lugares donde se hacen las ceremonias mortuorias. Cómo se manifiestan las distintas manifestaciones de las deidades en distintos lugares y distintas... no es lo mismo en la montaña que en el río, no es lo mismo en plena ciudad que en la zona rural. Y entonces empieza a contar cada uno de esos lugares y los distintos templos y los distintos darshanas que hay en los distintos lugares. Entonces yo me hago una idea de lo que está contando. Entonces, por ejemplo, me cuenta del monte Meru, de la puesta de sol en ese lugar. Entonces yo no lo conozco, pero tengo una asociación de las montañas, de cuando estuve en la cordillera. Mi mente va a traer una asociación de las cordilleras y de la experiencia que sí tuve en las cordilleras en el atardecer. Todo lo que está contando la persona que vivió la experiencia en la India,
cuando yo la interpreto, la voy a interpretar en asociaciones basadas en cosas que yo haya vivido, porque si no, no puedo llegar a esa interpretación. Hay palabras que va a estar nombrando de rituales que se hacen que no alcanzo a percibir si yo no los conozco. Entonces me voy haciendo una idea de eso. Cuando yo me hago una idea de esto, tengo una percepción de lo que esta persona que contó, que vivió esa experiencia. Pero yo no tengo la experiencia. Porque por más que yo esté en la conferencia, escuchando la charla sobre la India, yo no estoy teniendo la experiencia de haber vivido y visitado y sentido esos olores y esos sabores. Lo puedo imaginar, pero no lo he vivido. Entonces, por más que esta persona intente transmitir la verdad de su experiencia, no me la va a poder compartir completamente porque mi interpretación de esa verdad va a hacer una interferencia. Porque si, por ejemplo, nombra las distintas castas, en la India hay distintas castas. Cuando naces en una casta, las castas son como clases sociales, pero ya desde nacimiento, y de esa casta no puedes salir. Entonces, si naces en una casta y, por ejemplo, nosotros interpretaríamos la pobreza que hay en la India, cómo los niños están en la calle, cómo las mujeres viven esas realidades. Y él expresa que esto es parte de lo que es el espíritu de la India y que ellos no lo viven como un mal, no lo viven como algo horrible, sino lo viven como la realidad última. Quizás si yo tengo en mí como determinadas creencias y tengo como determinados miedos a la carencia y tengo como traumas y bloqueos con el lugar social que ocupo y demás, esto quizás yo lo interprete de una manera agresiva. Y ay, qué persona tan horrible como va a decir que esto lo tienen totalmente aceptado y que es parte de su vida y como cumplen un propósito. Cuando eso yo creo, desde mi percepción, que eso debería de cambiar. ¿Qué estoy haciendo? En esta percepción subjetiva, donde yo no estoy conociéndome en verdad, donde no estoy viendo mi oscuridad, donde la interpretación y la lectura que yo estoy haciendo de esto que esta persona está contando es simplemente mi interpretación. Y mi interpretación está basada en mis traumas. Está basada en la idea que tengo de cada cosa que esta persona va nombrando, pero no es la realidad última, no es mi realidad última. Es simplemente que me he topado con un bloqueo. Entonces, puedo salir de la conferencia y decir qué persona tan horrible, dijo cosas espantosas, adivina la geografía, pero yo no voy ni loca a India. O otra persona que comparte conmigo esa conferencia, es como, qué divino, ya me voy a ir a India porque ya quiero explorar, ya quiero experimentar, ya quiero sentir esos olores, esos sabores, ya quiero estar ahí. ¿En qué cambia? La percepción que estamos teniendo de lo que estamos escuchando. Por eso Tantra todo el tiempo dice, sé el buscador, sé el explorador. Cuando en las distintas religiones sucede que tienes que tener creencias con respecto a lo que se dice. Por ejemplo, en la religión católica se dice que existe el infierno, que existe el cielo, que en el paraíso si haces buenas acciones, la vida eterna y demás. ¿Yo puedo comprobarlo? No, es una creencia. Y las creencias están basadas en un acto de fe. O sea, tengo fe de que, bueno, si me muero y me porto lo suficientemente bien, entonces podré ir al paraíso y podré tener la vida eterna de goce, placer, y si no, arderé eternamente en el infierno o estaré atrapado en el purgatorio quién sabe cuánto tiempo. ¿Lo puedo comprobar? No, no lo puedo comprobar. Quizás lo pueda comprobar el día que me muera, pero de la muerte no ha vuelto nadie que diga, sí, ¿sabes qué? Es así. Es tal cual esto.
Todos nombran cuando están en ese tránsito entre la vida y la muerte cosas diferentes, porque también en ese tránsito pasan cosas diferentes de acuerdo a la experiencia que tengamos con respecto a nuestro espíritu. O sea, tenemos 4 cuerpos, entonces depende del vínculo y la relación que tenga, es cómo voy a estar vinculado o no y cómo voy a vivir la experiencia o no. Entonces, en el Tantra no hay nada que dice tienes que creer en esto. En el Tantra nunca se dice tienes que tener fe en esto. Porque en el Tantra todo el tiempo se te dice busca y comprueba. Sé el buscador, comprueba por ti mismo, sé el conquistador de tu propia experiencia y de tu verdad última. No tienes que quedarte con lo que otros han contado de esa verdad. Todos los maestros siempre están para acompañarte en el proceso, pero no para decirte cómo tienes que vivirlo. Entonces, cuando llegamos a las creencias es un símbolo que necesitamos comprender. Que en ese símbolo que empieza a construirse, ¿no? Como creo en el cielo y es un símbolo, creo en el infierno es un símbolo, pero no tengo la experiencia real de que eso sea. Cuando decido indagar, entonces tengo que empezar a indagar desde lo que está más cercano, que lo más cercano es el cuerpo. Entonces puedo empezar ese proceso de indagación en el cuerpo. Y este proceso de indagación en el cuerpo, ¿qué es lo más cercano que tengo para explorar el cuerpo? La respiración. Entonces, en el camino del Tantra, se empieza en este proceso de indagación y de descubrirme a través del cuerpo, a través de la respiración. Porque cuando voy al cuerpo, en el cuerpo están las memorias de todo lo que he vivido. Mi mente se cuenta historias y mi mente puede decir determinadas cosas. Bueno, en realidad no tengo un trauma, en realidad soy reiluminada, en verdad es como, es una genia total donde me aprendí todos los Upanishads, como sé todas las escrituras y divino, te las recito en sánscrito. Pero cuando vamos al cuerpo, el cuerpo no dice eso. El cuerpo dice, ay, mira, acá tenés un bloqueo, acá tenés un traumita, acá la energía no pasa, viste, acá están las memorias de tu madre, acá están las memorias de tu padre, acá está lo que te pasó cuando niño, acá te pasó cuando adolescente, esta es tu primera relación sexual, acá, viste, la sensación de insatisfacción, de inseguridad, el miedo, el sufrimiento. ¿De qué te sirve la parte intelectual? Si cuando vas al cuerpo, la realidad es otra. Entonces, en el Tantra, todo pasa por la exploración. Todo es experimentación. La función de un maestro es como la de un guía turístico. Vamos a hacer así. Yo quiero subir a la Aconcagua, como mi meta para los 50. Entonces, no voy a ir sola. Yo no conozco el camino de la Aconcagua. O sea, la Aconcagua va a implicar que es una altura tremenda, donde la temperatura es extremadamente baja, donde las inclemencias del tiempo, porque hay mucho viento, va a depender de muchísimas cosas llegar o no a la cima. Entonces yo voy a tener que solicitar el acompañamiento de un guía y de un equipo para que me puedan guiar, para que yo pueda vivir esa experiencia. Porque sola no puedo ir, porque no lo conozco. Entonces el guía va a tener que evaluarme también. Y en esa evaluación va a tener que, por ahí yo voy ahora y me dice, mira, lo mejor va a ser que entrenes, que corras, que camines, que cargues peso, que te prepares físicamente, porque el desafío físico es enorme. Que trabajes mucho cardio porque te va a faltar el aire. Y pasa que muchas veces en la mitad no consigan respirar y por eso no pueden subir. Esa evaluación y esa preparación que me la da quien me guía, me da un instructivo, pero no me dice qué hacer, me dice lo mejor para que tú hagas esto que tú quieres, es esto. Entonces lo que me da es un acompañamiento,
Entonces yo voy, hago el entrenamiento, entonces me va a decir también qué tipo de abrigo tengo que llevar, qué tipo de alimento tengo que llevar, cuántas noches van a ser, que son como 5 noches la travesía, donde te vas quedando en distintos refugios. Esos refugios también van a estar preparados por otras personas, que yo voy a llegar sin respirar y me voy a meter en el refugio, pero hay otras personas que prepararon ese refugio para que yo pudiera llegar, para que yo pudiera vivir esa experiencia. Entonces, cuando hacemos el camino del Tantra, es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un camino de indagación donde quiero explorarme, quiero descubrirme, pero lo hago acompañado con alguien que ya estuvo ahí, que conoce el lugar, que conoce el camino, que conoce cuándo va a faltar el aire, cuándo voy a necesitar comer, cuándo voy a necesitar vomitar, cuándo voy a necesitar que me sostenga, que me desmaye. ¿Por qué? Porque ya estuvo ahí. Entonces, como ya estuvo ahí y conoce ese viaje, entonces simplemente puede mirar y puede decir, puedo presionar un poco más porque sabes que te da la fuerza. O no, es suficiente para ti en este momento, descansa. Porque es igual que en esa travesía, cuando vienen los acompañantes y dicen, vos podés, seguir porque vos podés, así sea que lo des de a 2, 3 pasos, pero vos podés llegar. Hay otros que le dicen, no, paramos aquí porque no estás pudiendo y esto es demasiado para ti. Eso también es parte del acompañamiento que tenemos en Tantra, de que se nos va mostrando y dando la fuerza cuando sí puedo y se nos está diciendo, mira, es tiempo de descansar, tómate una pausa, no, ahora no, tu psiquis no está lo suficientemente fortalecida como para continuar, entonces detente. Y eso es porque ya el maestro ha estado en esos lugares, conoce cada piedra, conoce cada sendero, conoce cada viento y sabe cuándo se viene la tormenta, cuándo no y cuándo es propicio para hacerlo. Sucede que estamos tan necesitados de llenar nuestra mente de conocimiento, porque es todo lo que se nos ofrece en este turismo espiritual. Tienes que saber más. Entonces, cuando en el Tantra, que la formación que hacemos en la escuela Guidaí, la base es el Tantra. La palabra Tantra se ha desvirtuado tanto porque se ha llevado a lugares donde te nombran un masaje tántrico, donde se nombra danza tántrica, donde se nombra sexo tántrico. ¿Existe eso? No, no existe. Porque en sí el Tantra es el viaje de indagación y de autoexploración que tengo que hacer a través de mi cuerpo, mi respiración, mis emociones, mi psiquis, mi espíritu. Y que es un viaje milenario que se transmite de maestro a discípulo y que no se te dice qué tienes que hacer, ni se te dice, ahora yo te hago, sino que te acompaño en el viaje. Entonces, en las formaciones que hacemos en la escuela, ¿qué pasa? Tanto cuando comienza la integración del femenino o cuando comienza el viaje épico, hay una necesidad de quiero saber qué. Es que no te lo puedo explicar, o sea, estamos teniendo estas clases, la primera y esta, y tampoco es tan explicativo. Estoy todo el tiempo tratando de buscar ejemplos para explicarlo, porque es tan exploratorio y es tan experimental que es tan difícil poder explicarlo. Entonces, cuando iniciamos esos viajes, ¿qué empieza a pasar? Bueno, hablamos un poquito de algo y empezamos, vamos a sensibilizar el cuerpo. Ahora vamos a conectar con la respiración o conectamos con la visualización y conectamos con la meditación, que la visualización, la meditación son cosas diferentes. Y cómo vamos entrando e indagando en los distintos aspectos de nuestra vida, porque son aspectos humanos, son los aspectos de la humanidad y son los dolores que todos compartimos. Y esos dolores, que son los dolores del ego,
que esos dolores del ego, de esa separación, los veedores, cuando conectaron con esta visión, fue lo primero que descubrieron. La divinidad no está afuera, está en mí. ¿Por qué no estoy iluminada? ¿Qué pasa? Entonces los veedores descubrieron que el ego me separa y me divide tanto que no me permite conectar con la divinidad que está adentro. Entonces, estos veedores eligieron la exploración y la experimentación, que bueno, que en un comienzo el sendero del Tantra era el menos seguido. ¿Por qué? Porque como era tan extremo en las respiraciones, en las meditaciones, en todo lo que implicaba la conciencia y los ejercicios que había que hacer, se iluminaban rápido, pero muy pocos se animaban a entrar ahí, porque era sumamente complejo, porque era una caída sin paracaídas de un avión. Entonces era ir y encontrar la divinidad, porque si no, te mueres. No, si no despliegas tus alas y aprendes a volar por ti mismo, te mueres en el viaje. Luego, como toda la luz fue llegando y fueron encontrando las formas. Es como si, por ejemplo, el primero que subió una montaña no conocía los senderos, no había senderos, no había nada indicado. Para el primero que sube la montaña por primera vez en ese proceso de exploración y de descubrir, es incertidumbre total, que es como tiene que abrir paso para generar el sendero. Entonces, una vez que abre paso el que viene detrás, por acá puedo ir, y capaz que si en vez de trepar así tan alto y si bordeo acá, entonces a medida que iban habiendo exploradores en el viaje, iban abriendo el camino, generando un sendero cada vez más claro para poder transitar. Entonces comienza a haber cada vez más luz. Entonces cada vez empieza a haber más maestros que se animan a mostrar, a guiar y a acompañar a pesar de lo turbulento del ego. Que lo turbulento del ego es, estamos subiendo la Concagua. Entonces de repente me da un berrinche y una pataleta de que, pues yo tengo hambre ahora. Yo quiero comer ahora, tengo hambre ahora. Quiero parar, se me acalambraron las piernas, no puedo más, no soporto esto. Y empieza toda una sensación de rabia y de odio. ¿Por qué me estás llevando por aquí? ¿Por qué me están haciendo esto? Yo quería subir nada más que la Concagua. Me están haciendo sufrir. Me llevan por el camino más largo. ¿Y yo qué quería comer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en ese momento el guía? Es como, es tu elección. Tú estás aquí subiendo la Concagua porque tú lo elegiste. Yo solamente te estoy mostrando el sendero. Y porque conozco el sendero, conozco el tiempo que lleva y conozco la dificultad que tiene, es que te digo que ahora no es tiempo de comer. Porque vas a necesitar toda esa energía para seguir subiendo. Vas a comer después, porque una vez que comas, el proceso de digestión te va a generar más fiaca y no vas a tener tanta fuerza. No es el momento. Entonces, el saber del guía y del maestro, de lidiar con esto, de los egos que se activan, el odio, las controversias, la oscuridad, ¿por qué? Porque hay proyecciones, el ego todo el tiempo está proyectando hacia afuera. ¿Qué es lo que el ego está proyectando hacia afuera? Mis traumas. ¿Quién tengo adelante? Dejo de ver la persona que tengo adelante. Y empiezo a ver a mi madre, empiezo a ver a mi padre, empiezo a ver a mis hermanos, empiezo a ver a mi jefe, empiezo a ver a otras personas. Estoy haciendo constantemente una proyección porque esto que me está diciendo toca mi ego y no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Pero si yo no siento lo que estoy sintiendo, ¿cómo voy a hacer el camino para la aceptación? Lo que pasa que en el turismo espiritual Tantra está como puesto desde un lugar, ahí vive el placer, es solamente el placer y como desde lo que sería una vida ideal. Pero cuando yo voy en ese trabajo hacia adentro, me voy a encontrar con lo que me voy a encontrar primero, con las corazas, con los dolores, con los miedos,
con las resistencias. Todas esas resistencias que están allí. Entonces, todos los relatos sagrados, son relatos sagrados porque son relatos de veedores, de maestros que han traído la información de su verdad última y que la han transmitido en palabras hermosas para inspirar. Porque los maestros lo que hacen es inspirar. Esa inspiración que es como, hay una pequeña llamita que es como, ¿la vida es esto? ¿Y solo esto es la vida? ¿Es que solamente tengo que estudiar, trabajar, ir a mi casa, mirar la tele? ¿La vida es esto? ¿Nada más? ¿O la vida es algo más profundo, es algo más poderoso? Entonces esa llamita que está allí, latiendo, vibrando, necesita que sea insuflamada para que esa llamita comience a ser una llama, una gran llama. Entonces lo que hacen los maestros es inspirar, es soplar ese fueguito para que ese fueguito comience a avivarse y comience el deseo profundo. Ay, voy a indagar, elijo ser el que explora, elijo ir y sentir mi propio cuerpo, elijo vivir esa experiencia. Entonces, esa inspiración mueve a los verdaderos buscadores, porque quienes están buscando el Tantra son valientes. ¿Por qué? Implica trabajo. Implica que primero que nada me tengo que desarmar para luego armarme. Y la parte de desarmarme, y es la que quizás menos le gusta a mi ego, porque mi egoísmo está posicionado en un lugar tan fuerte que cada vez que toco esa parte del egoísmo reacciona. Entonces, no es para mí, no quiero, no es por acá, no, esto es una mentira, una porquería, no, nada, no. Prefiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo se divide entre corderos y lobos. Entonces, bueno, ¿qué es aquello que necesitan los corderos? Pastores, ¿no? La religión católica habla mucho de los pastores. El rebaño y las ovejas reunidas y el pastor y el hijo pródigo que vuelve y la. Entonces, ¿qué pasa? Están los corderos, las ovejas, que necesitan que les digan qué hacer. Y están los lobos, que los lobos simplemente buscan su camino a su forma, desde su propio sentir y abren nuevas puertas, nuevos caminos, nuevos senderos. Entonces el Tantra es para lobos, no es para ovejas, porque las ovejas no van a poder encontrar una orden. Hace esto o hace aquello y vive tu vida así. No, porque el Tantra siempre dice, explora, haz lo que sientas. Y esa palabra, haz lo que sientas, ay, ¿qué siento? Pero no me va a decir que no, haz lo que sientas. ¿Qué sientes? Indaga, investiga, anda hacia adentro, busca, encuentra la respuesta. Porque nunca la respuesta está afuera, la respuesta siempre está adentro. Y solo los lobos son los que realmente son los buscadores que dicen, ok, estoy muriendo de hambre, no me importa, voy a salir a buscar afuera. Y abren su propio camino, su propia ruta y viven su propia experiencia, donde no están dogmatizados, porque al contrario, rompieron todos los dogmas para vivir su experiencia última, su verdad última, su realidad última, su verdad más expandida. Voy a traer como una analogía a esto. Marco Polo, que está el libro Los viajes de Marco Polo. Marco Polo, cuando tenía 17 años, elige, porque se sentía tan entusiasmado por las historias que traía su padre y su tío, que su padre y su tío eran
habían hecho la ruta de la seda muchísimas veces y traían anécdotas de todo lo que implicaba lugares tan lejanos, y traían piedras preciosas y traían especias y hablaban de culturas que eran totalmente extraordinarias, y Marco Polo quería conocer esto porque le llamaba muchísimo la atención. Entonces, a la edad de 17 años se embarca con su padre y con su tío en un viaje de 24 años. Y en ese viaje, o sea, no es como ahora, tomamos un avión, o sea, estamos hablando de en el 1271. Era todo un viaje, una travesía donde los caminos eran peligrosos, donde, bueno, tanto en caballos como en camellos, hasta que Marco Polo llega a todo lo que es la parte como de Mongolia, y entonces queda como fascinado con esta cultura. Queda fascinado porque en ese momento existía el dinero en billete, algo que en Europa no existía aún, que tuviera como un sentido, un papel, tuviera como un sentido como el oro, y en Europa eso no existía. Queda fascinado con la higiene, queda fascinado con el budismo, queda fascinado con todo lo que en ese momento estaba abriéndose. Entonces, en ese momento, Kublai Khan, que era el mongol que estaba, el Khan que estaba en el trono, también queda fascinado con Marco Polo por su curiosidad, porque era un buscador real. Un buscador real tiene la humildad para dejarse guiar y sorprender, porque un buscador real lo que hace es como va constantemente en ese descubrir y asombrarse, y no está compitiendo, sino que un buscador real dice: "Ay, muéstrame más, porque qué fascinante esto". Entonces, Kublai Khan lo que hizo fue mostrarle, abrirle las puertas y mostrarle todo ese mundo. Entonces, Marco Polo pasó a ser una persona de su confianza, donde también se le daban tareas porque tenía la habilidad de muchísimos idiomas y porque tenía una visión tan amplia, por esa humildad, por esa capacidad de asombro y de búsqueda. Hasta que Kublai Khan muere, y entonces Marco Polo decide volver a Europa porque no se sabía cuál iba a ser el nuevo Khan y no se sabía en qué situación iba a estar él, que era un extranjero. Por más que ya había pasado mucho tiempo, 12 años, él iba a ser un extranjero en esas tierras. Entonces Marco Polo decide volver a Italia, y en ese momento había una guerra civil. Entonces a Marco Polo lo apresan y lo llevan 2 años preso a una cárcel. Coincide que en esa cárcel se encuentra con el escritor que es Rustichello de Pisa, que él escribía como fantasía y escribía como ciencia ficción y demás. Entonces, en la misma celda, cuando empieza a contarle Marco Polo de su experiencia, pero sos el hombre que conoce además el mundo que cualquier otro hombre, y que conoce de lugares tan lejanos y remotos, y que conoce la interna del Khan. ¿Me dejas escribir esta historia? Entonces, escribe esa historia, y en esos 2 años de proceso donde Marco Polo le va contando y Rustichello va escribiendo toda esta historia, se escribe el libro Los viajes de Marco Polo. Esos viajes de Marco Polo, cuando el libro se publicita, muchas personas dicen: esto es una estupidez, mira si esto va a existir, en realidad yo no creo en esto, son unos mentirosos, exijo que se reivindiquen, porque de dónde, a mí que me muestren pruebas de que esto es real. Otros lo aceptaron como una fantasía, otros se inspiraron. ¿Quién se inspiró en el que tomó uno de estos libros y se inspiró? Fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón empieza a leer los viajes de Marco Polo y dice: yo quiero esto. Y esa llamita que estaba allí
se ve insuflamada, inspirada por los relatos de Marco Polo. Entonces Cristóbal Colón empieza su vida entera dedicándola, yo voy a explorar India y Asia, yo voy a explorar esos lugares remotos. Entonces, hace todo para que así sea. Entonces, bueno, le dan las 3 carabelas y él hace el recorrido ahora por el otro lado del mundo pensando que se va a encontrar en ese continente. Descubre un nuevo continente que no sabía ni que existía, que a él le costó muchísimo saber que no era India, que él estaba convencido de que era India porque va por un lugar completamente distinto. Y este es el explorador, inspirado en un relato de alguien que vivió esas experiencias tan fuertes. En esa exploración y en esa experimentación no decide hacer exactamente la misma ruta, porque él hace una ruta nueva. Pero en esa ruta nueva que hace este explorador, descubre cosas que no sabía que existían. Hace nuevas rutas, descubre nuevo continente y descubre nuevas formas. Y esa inspiración, cuando él inicia el viaje, Cristóbal Colón inicia el viaje, 2 libros son los que lo acompañan. Uno que fue la Biblia y el otro que fue los viajes de Marco Polo, que hasta el día de hoy esa edición de los viajes de Marco Polo está junto con las carabelas en un museo, y donde en la carabela donde él iba tenía todo detallado la ruta que iba haciendo y dónde quería llegar y el sueño que tenía, y basado en esos relatos. Entonces, esta analogía es: Tantra jamás te va a decir anda por este camino. Tantra siempre lo que hace es inspirarte con distintos relatos para que tú enciendas el fuego, para que tú hagas tu propia ruta, así como Cristóbal Colón hizo la suya, inspirado en los viajes de Marco Polo. Pero que esa inspiración lo llevó a generar su propio destino, su propio camino, su propio viaje. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer nuestro propio viaje. Acompañados podemos nutrirnos, porque justamente en todo lo que implica la comunidad del Tantra es el nutrirnos. ¿Sabes qué? Yo probé esto y yo experimenté esto. ¡Ay, qué genial! Voy a probar esto que tú experimentaste y voy a ver eso otro. Y entre todos se va encontrando nuevas rutas, nuevas formas, porque vamos integrando y explorando y conectando. Y en ese conectar, cada uno va conectando con la divinidad, y cada vez ese fuego se hace más intenso, ese fuego se hace más grande, y entonces hay luz en el mundo y brilla más ese fuego que el egoísmo. Y cada vez estamos más cerca de la unidad y no de la división, porque cada vez que estoy dividido es cuando sufro. Sufro porque estoy dividido. No importa la situación que sea que esté viviendo, si estoy en estado de presencia, voy a poder conectar siempre con la verdad, con la unidad, porque este estado de presencia me ilumina y todo el tiempo me guía, me sostiene y me muestra el camino. Una de las cosas que necesitamos comprender es cada uno de los aspectos de nuestro cuerpo. O sea, en Tantra se habla mucho de la sexualidad, porque es uno de los aspectos humanos que ha estado más tiempo en la oscuridad y que necesita más luz, pero que pertenece a un chakra, el chakra sexual. Y en Tantra, en toda esta indagación y exploración de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo energético, hacemos un viaje a través de nuestros chakras. Entonces, cuando vamos al chakra sexual, ¿con qué nos encontramos? Con la sexualidad. Pero no es que Tantra sea sexualidad. Tantra es expansión de la conciencia,
es presencia, es atención, es divinidad, es todo lo que existe. Todo lo que existe. La sexualidad también existe. Entonces, de esta sexualidad que se transforma en una sexualidad sagrada porque hacemos todo un pasaje donde elevamos esa energía animal y la llevamos hacia la energía conectada con la divinidad, pero hay todo un transitar y todo un viaje de exploración. Entonces, para vivir esta experiencia es que se necesitan los retiros. Esos retiros que son esos espacios que hay tiempo, hay espacio contenido y donde está quien guía cómo va a ser el viaje en esos retiros. Y esos retiros, la palabra retiro es porque realmente me retiro del mundo donde tengo todas las obligaciones, donde constantemente estoy pensando en todo lo que tengo que resolver y eso tiene mucha atención. El mundo de afuera requiere mucha atención. Un retiro es que me preparo para vivir la experiencia, entonces dejo todo organizado para retirarme, mi atención se retira del mundo afuera y se va hacia el mundo de adentro, donde acompañado por los maestros puedo indagar, explorar y experimentar mi esencia, mi realidad, donde puedo iluminar mis dolores, donde puedo vibrar con una energía nueva y diferente. Pero quienes me guían en ese retiro conocen el camino porque lo vivieron y lo exploraron, no porque se imaginaron qué, porque lo leí en algún lado, sino porque hay un trabajo real, profundo, manifiesto. Entonces, si te interesa esto, estamos programando un retiro para marzo. Si quieres ir organizándote desde ya y solicitando información, porque aquí es donde te vamos a brindar el espacio, el acompañamiento, el amor, la conciencia, porque conocemos el camino. Entonces te abrimos las puertas para que te organices desde ya para realizar ese retiro en un lugar súper especial. Y continuaremos con la tercera clase en el siguiente encuentro. Gracias.